Recuerdo con gratitud la obra de reforma que el Señor Jesucristo comenzó a hacer en nuestra iglesia hace 46 años. Esta reforma llevó a nuestros miembros a entender mejor las enseñanzas, los valores y las prácticas de la palabra de Dios. La reforma bíblica siempre lleva a la iglesia a las doctrinas y a las prácticas de la palabra de Dios que han sido descuidadas o abandonadas por la iglesia. Un texto bíblico que hace referencia a esta reforma se encuentra en el Salmo 119, versículos 59 y 60. Allí el salmista declara: «Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos». La reforma bíblica es un cambio espiritual que nos lleva a vivir conforme a las enseñanzas, los principios y las prácticas de la palabra de Dios. Nos lleva también como individuos a reconocer y confesar nuestros pecados para obedecer los mandatos de la palabra de Dios y vivir para su gloria. La reforma no solo nos lleva a hacer cambios en nuestra vida personal, matrimonial, familiar, civil, laboral, social, sino también en la iglesia. En toda generación, la iglesia tiene que examinar constantemente sus creencias, su relación con Dios, sus enseñanzas y sus prácticas para cerciorarse de que sigue lo que dice, exige y requiere la palabra de Dios. Si nuestras ideas, costumbres, tradiciones y prácticas se han desviado de lo que enseña la palabra, tenemos que cambiar estas cosas para que en todo nos conformemos a lo que Cristo, la cabeza de la iglesia, exige de nosotros por medio de su palabra. Mientras estemos en esta tierra, debido al pecado remanente que está en cada uno de nosotros y la tendencia a desviarnos de Cristo y su palabra, tenemos que estar siempre activos y entregados a la obra de reforma. La reforma no es solo para los reformadores del siglo XVI, es para cada cristiano, es para cada iglesia continuamente. Pues la reforma bíblica que empezó en nuestra iglesia hace tantos años nos llevó a los senderos antiguos de la palabra de nuestro Dios. Y uno de esos senderos es la inspiración, autoridad, suficiencia y relevancia de las Santas Escrituras. La palabra es eso mismo, es la palabra de Dios. Es de origen completamente divino y podemos confiar y tenemos que confiar en ella. Debemos someternos a su autoridad y tenemos que entender que en las Escrituras tenemos todo lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Toda la Escritura es inspirada, es dada por Dios, es el aliento creativo de Dios, expresión de su purísima voluntad. La Biblia es suficiente. ¿Para qué? Primero, para que el hombre de Dios llegue a la madurez, tenga toda herramienta que necesita para hacer la voluntad de Dios y de esa manera, como ya veremos, pueda también Él guiar al pueblo de Dios. Antes de que la iglesia
reformada de North Bergen, me llamara a ser su pastor, una de las cosas que les prediqué fue sobre la inspiración y suficiencia de las Escrituras y que si ellos no estaban en la disposición de seguir las Escrituras, no importara las consecuencias, entonces que no me llamarán a ser su pastor. Digan lo que digan, como dice el cantante Rafael aquí, lo que nosotros queremos hacer es lo que dice la Biblia. Ahora bien, ese fue el fundamento sobre el cual todos estos años de ministerio se han dado. Pero hay otro asunto que el Espíritu de Dios nos llevó a nuestra iglesia, a ese sendero antiguo del lugar central de la predicación bíblica en los propósitos de Dios. La semana pasada comenzamos a considerar algunas de las características de esa predicación. Pensaba que iba a poder hacer algo el jueves y explicar aún más otras cosas necesarias, pero Dios tenía otros planes. La predicación de todo el consejo de Dios, revelado en su palabra, es fundamental para el logro del propósito redentor de Dios. O los propósitos se podrían decir redentores o salvadores de Dios. Y esto se debe especialmente a dos cosas. La primera, la predicación bíblica, es decir, la predicación autoritativa, clara, ungida, urgente, directa, persuasiva y eficaz de la palabra de Dios, es el medio principal que Dios utiliza para llamar a los pecadores a la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15 declara, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien? La versión del 60 o de las Américas dice de quién, pero también es una traducción correcta hacer lo que voy a hacer. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo viene la fe a las almas perdidas? Según la Biblia, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra, algunas versiones, de la palabra de Cristo. Además, el Señor nos dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas me es necesario traerlas y oirán mi voz. Juan 10, versículo 16. Y la pregunta que surge naturalmente, ¿y cómo oirán la voz de Jesús estas ovejas perdidas? ¿Será mediante una revelación directa, una visión, una voz interna o audible? No. Oirán su voz mediante la predicación bíblica. Romanos 10:14. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Este versículo es algo como paralelo a lo que el Señor dijo. Mis ovejas oyen mi voz. Otras ovejas tengo que ir. ¿Y cómo Él ha de ir a ellas? ¿Cómo esas ovejas han de oír su voz? A través de la predicación bíblica. Es decir, mediante las cuerdas vocales del predicador, las ovejas perdidas de Cristo oirán su voz. Y esto es lo que sucede cuando se proclama la palabra de Dios con fidelidad, unción
y la aprobación de Dios. Mediante la predicación, las almas perdidas oyen el mensaje de salvación para que se arrepientan de sus pecados, crean en Cristo para la salvación eterna de sus almas. Y eso fue lo que sucedió a los efesios muertos en sus delitos y pecados. Ellos vinieron al conocimiento salvador de Jesucristo por oír la voz de Cristo. Ahora, esto no me lo inventé yo. Eso es lo que enseña la Biblia. En su epístola a los Efesios, Pablo dice que Jesucristo fue a estas personas y les anunció el Evangelio, Efesios 2, 17. Y vino y anunció paz. ¿A quién vino? Según el versículo 13, el contexto, Cristo vino y anunció paz. ¿A quiénes vino Jesucristo? A vosotros que estabais lejos. Los efesios estaban separados de Dios, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Los efesios estaban lejos geográficamente de Palestina. Ellos no estaban en la tierra donde el Señor Jesucristo literal y físicamente predicó. Jesús nunca salió de allí para predicarles, nunca salió de su tierra natal para predicar a otras naciones. Entonces, ¿cómo fue que Cristo vino a anunciar el Evangelio de la paz a los efesios y les reconcilió con Dios? Jesucristo les anunció el Evangelio cuando Pablo llegó a Éfeso y les predicaba el Evangelio. Hechos capítulo 19, versículos 8 al 20. El versículo 10 dice que Pablo continuó 2 años allí, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Versículo 20, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra de ¿quién? Del Señor. Las ovejas perdidas, elegidas por Dios desde antes de la fundación del mundo, oyeron la voz de Cristo, el buen pastor. Le oyeron, creyeron y recibieron vida eterna. ¿Cómo oyeron a Cristo? Le oyeron cuando Pablo, en el poder y la unción del Espíritu Santo, proclamó el Evangelio. Los que en otro tiempo estaban lejos, ahora por la predicación del Evangelio y por medio de la sangre de Cristo, fueron acercados a Cristo. Ahora ellos llegaron a ser en ese momento parte de su rebaño. Y en esto se cumplen, como en otros momentos donde se predicó la palabra de Dios y continúa predicándose, las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 16, donde dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesaria traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Queridos hermanos, este método para alcanzar a los perdidos, este medio de gracia central en la vida y ministerio de cada iglesia de Cristo, este método para alcanzar a los perdidos no ha cambiado ni cambiará hasta que Cristo venga. La palabra de Dios debe ser predicada con convicción, porque es el medio principal establecido por el Señor Jesucristo, mediante el cual los pecadores oirán su voz. Pablo escribe una carta a Timoteo, su segunda epístola, y les dice a ellos, o le dice a Timoteo, que él tenía que predicar la palabra. Ahora observen,
En el capítulo 3, versículo 1 de esa segunda epístola, Pablo dice a Timoteo: Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos difíciles para la iglesia. Y Pablo le dice por qué. Y Pablo le dice a Timoteo lo que él todavía tiene que hacer en esos postreros días para alcanzar almas. Él le dice: tú persiste en lo que has aprendido, de lo cual te has persuadido. ¿Y de dónde vino todo esto? Pues la Biblia nos dice en el capítulo 3, versículo 15, que desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales imparten o dan la sabiduría que conduce a la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Es decir, ¿cómo es que Timoteo en los postreros días ha de alcanzar armas para Cristo? Mediante lo que él conoce, las Escrituras enseñaban, y en el capítulo 4, Pablo dice: predica la palabra. Ese es el medio principal. Y la iglesia debe entender esto y vivir de esa manera. Ahora entiendan, cuando dice los postreros días, se está refiriendo no solamente a esos momentos después de la cruz, en los cuales Pablo está hablando a Timoteo, según Hebreos capítulo 1, donde se habla de los postreros días, los últimos días. Estos son los postreros y últimos días. No hay otro paradigma, no hay otro patrón establecido para la iglesia hacer la obra de evangelización que predicando o proclamando el evangelio. Por esto les digo que ese paradigma no cambia, ese patrón, ese método no cambiará. Estos son los postreros días. Por consiguiente, tenemos que seguir como iglesia, en tiempo y fuera de tiempo, insistiendo en la proclamación del evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que por medio de esa predicación, Él vendría a salvar a aquellos que en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Él iba a salvar. Hoy Cristo continúa llamando a sus ovejas perdidas mediante esa predicación. Por esto la Biblia dice: si oyereis su voz, no endurezcáis tu corazón. Si oyeren la voz ¿de quién? De Dios. ¿Por medio de qué? La proclamación. Así fue que los tesalonicenses recibieron la palabra del evangelio y fueron salvos. Ellos recibieron la predicación apostólica no como palabra de hombres, sino como lo que es la palabra de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Por tanto, dice Pablo, somos embajadores de Cristo, como si Dios por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. El gran comentarista Hodge escribió: esto no significa reconciliaos vosotros mismos con Dios. El término griego es pasivo, se debe traducir sed o estad reconciliados. Esto es abrazar la oferta de reconciliación que es efectuada por la muerte de Cristo. Dios ahora propició, ahora puede ser justo y el que justifica al impío. ¿Cómo justifica Dios al impío? ¿Cómo perdona Él al pecador? ¿Cómo lo declara justo cuando el pecador es injusto? Pues Dios lo hace
por lo que Él hizo en Cristo. Dice el versículo, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, según a los Corintios 5:21. Dios ha hecho una provisión abundante y fidedigna para reconciliar al hombre con Él, al que nunca conoció pecado. En su propia experiencia, Él no pecó en su corazón, ni pecó en su vida personal. Aún así el texto dice, Dios lo hizo pecado. Jesús siempre fue totalmente libre de pecado. Si Él no hubiera estado libre del pecado, no hubiera podido ocupar el lugar de los pecadores para obedecer la ley de Dios perfectamente a favor de ellos y para tomar su lugar, para sufrir el lugar de ellos. Pero dice el texto, al que no conoció pecado. Pedro dice, Él no conoció pecado. Aunque, ahora, ¿qué significa esto? Pues aunque Él estaba libre de pecado en su persona, sin embargo, cuando tomó el lugar de pecadores en la posición representativa de pecadores, llegó a ser judicialmente un pecador. Judicialmente, no estamos hablando internamente ni en su persona. Él tomó nuestro lugar. ¿Y cuál es nuestro lugar? El lugar de pecadores, que necesitan misericordia. Él fue hecho pecado en su posición como representante de los pecadores que Él habría de salvar. Cuando Jesucristo tomó el lugar de ellos, fue considerado y tratado como pecador, el que no eximió a su propio Hijo cuando tomó el lugar de pecadores, sino que lo castigó y trajo sobre Él su ira. He aquí lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Hasta qué extremo llegó Jesucristo? Cuán grande es el amor de Dios por los pecadores. Allí, en aquella cruz, como nuestro sustituto, nuestros pecados le fueron imputados, fueron puestos a su cuenta, y su justicia fue imputada a nosotros, es decir, fue puesta a nuestra cuenta. Y sobre esto es que Dios justamente perdona y declara justo al pecador. Dios cargó sobre él las iniquidades de todos. Hoche añade, sus sufrimientos y muerte fueron de carácter penal porque fueron infligidos y soportados para satisfacer la justicia, en virtud de la infinita dignidad de su persona, constituyeron una satisfacción perfecta delante de Dios. Él pagó plenamente por todas, Él pagó plenamente todas las exigencias de la ley de Dios. ¿Para qué? Para librarnos del poder, de la culpa, de la contaminación, las consecuencias horribles del pecado. A la luz de lo que Dios hizo en Cristo, ahora nosotros como colaboradores con Él, heraldos de su Evangelio, también, dice Pablo, os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, pues Él dice, en tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí, he aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Por consiguiente, si tú estás escuchando hoy la palabra del Evangelio, es el Señor Jesucristo aquel que por la proclamación está tras tu alma. Es Él el que dice, este es el tiempo oportuno.
oyes el Evangelio, ve a Él arrepentido de tus pecados, ve a Él reconociendo y confesando tus pecados y con vergüenza, dolor y tristeza y odio hacia tu pecado, vuélvete a Dios, que en Cristo recibe, perdona, justifica y salva a los pecadores. Refúgiate en su misericordia. Cuando Cristo habla eficazmente al pecador, mediante su Espíritu y su palabra, el pecador elegido oye la voz de Cristo, cree en Él para la salvación de su alma, para recibir perdón por sus pecados. Ahora el pecador tiene acceso en Cristo al lugar santísimo en los cielos. Ahora es un hijo de Dios, pero a todos los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, tenemos todos los privilegios de hijos. Las ovejas perdidas de Cristo oirán su voz, oirán su palabra, y su palabra no volverá a Él vacía, sino que logrará el propósito para el cual Él la envió. Hoy Cristo continúa salvando a pecadores por la predicación del Evangelio. Ninguna de sus ovejas elegidas, una vez salva, se perderá. Oirán su voz y les seguirán. Él les da vida eterna, jamás perecerán y nadie las arrebatará de su mano. Es más, es tan segura la salvación que no se pierde, que vuelve a repetirlo de una forma diferente. Nadie va a arrebatarla de la mano del Padre, nadie podrá hacerlo. Observen, la salvación que Cristo obtuvo y Él aplica al pecador, nunca se pierde. Y no se pierde debido al poder omnipotente de aquel que salva, a la naturaleza de esta salvación y debido a su fruto otorga vida. ¿Qué vida? Eterna. Y si es eterna, es eterna. Si es eterna, te dio vida eterna, te dio vida eterna. No es posible entonces ahora perder tal clase de vida, pues entonces no te dio vida eterna. Jesucristo salva. La predicación bíblica es central en la iglesia, ya que es el medio principal que Dios utiliza para salvar a los pecadores perdidos. Aún más, segundo punto, la predicación es central en la vida y el ministerio de la iglesia, porque es el medio principal que Dios utiliza para santificar, embellecer, nutrir y cuidar a su iglesia y llevarla hacia la madurez. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, Pablo dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Timoteo, no te dejes confundir, no te dejes intimidar. Predica la palabra. Timoteo insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y donde hay predicación, no solamente es el impartir conocimiento y llenar la cabeza o el intelecto de diferentes datos. No, esta trae consigo una aplicación directa para aquellos que se les predica. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. A la gente hoy le gusta oír mucha predicación. Hay lugares donde y personas que van de aquí para allá y se oye mucho de sermones, conferencias, esto, aquello y lo otro. Pero ¿qué pasa?
Tanto sermón, tanto mensaje, tanto una conferencia por aquí, otra por allá, esto, aquello y lo otro. Pero ¿cuál es el estado de las iglesias espirituales delante de Dios? Porque la predicación hace cosquillitas a la conciencia, no la hiere. No viene con esa autoridad de redarguir la conciencia, de reprender, sí, claro, con sabiduría, amor y todo lo demás. Pero hermanos, se quedan en muchos lugares cortos. Les gusta el pastor o el predicador célebre que sabe cómo hablar y predicar. Pero hermanos, si nos quedamos en eso, ¿qué clase de iglesia o qué tipo de iglesia? ¿Qué miembros habrán en las iglesias? ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Predicar la palabra. Este es el medio para edificar y santificar a la iglesia. Y oigan bien, porque estas son epístolas pastorales. Pablo le dice a Timoteo, empápate bien de la enseñanza bíblica. Aún más, aplícatela. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Que la palabra de Dios, y versículo 17, es útil ¿para qué? Es útil para enseñar. Pero no solo para enseñar, sino para redarguir, para corregir, para instruir. ¿A quién? Al hombre de Dios. Está hablando del ministro. Es decir, que el ministro en su preparación no simplemente está buscando algún material para tener algo que decir y poner en la cabeza de aquellos que le escuchan domingo tras domingo y hacerlo de tal forma que mucha gente no se ofenda realmente y le siga escuchando. ¡No! Empápate bien de la palabra. Deja que se haga su efecto en tu corazón y en tu propia mente. Que esta palabra te enseñe, te redarguye, te corrija y te instruya para llevarte a ti hacia ese nivel importante de una madurez cristiana completa en todo sentido de la palabra. Y cuando hagas tal cosa, entonces es que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. ¿Ven lo que está pasando aquí? No es solamente venir y predicar a ustedes o en nuestra iglesia, es qué efecto está teniendo en mí. Y estas cosas vienen a nosotros para santificarnos. Y después Pablo le dice, predica, Timoteo, la palabra al pueblo de Dios. Sea que esté de moda o no lo esté, sea que sea conveniente o no lo sea, predica. Todo aquello que ha sido un impacto y sigue siendo un medio de santificación. No hay mejor predicador de la palabra de Dios que aquel que conoce continuamente en su propia experiencia el poder de la verdad en su propia alma. Ten cuidado de ti mismo, le dice en otro lugar. ¿Y de qué? Y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Este asunto de predicar y ser pastor no es un asunto de un profesional que hace su trabajo y lo hace bien hecho. Lo hace muy bien. Bien, pero cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios y la predicación, esto es algo que tiene que afectarnos a nosotros mismos. O sea, el doctor puede venir y hacer lo que hizo conmigo, por eso que estoy aquí. Pero si no llegase a ser un hermano en Cristo, lo hacía muy profesionalmente y probablemente lo hacía bien. Pero no se tenía que
envolver, por decirlo así, en lo que me estaba pasando a mí, personalmente, para vivir esa experiencia, para entonces después de enfermarse venir a hablar conmigo y ayudarme. No. Pero el predicador tiene que dejar que la palabra le afecte a sí mismo, en las profundidades de su ser y de su conciencia. Y él tiene que traer corrección a estas cosas según la palabra. Cuando ese hombre habla, él no está hablando por hablar, sino porque él sabe en su propia experiencia, aunque eso no define todas las cosas, que esta es la purísima verdad que su pueblo necesita ser. Pues el Señor usa su palabra para satisfacer al creyente, para separar al creyente del mal y del pecado, para guardarlo, para llevarle a dar muerte a su pecado y hacerlo conforme a la imagen de Dios. Además, es mediante la palabra del Señor, como ya dijimos, que los creyentes son llevados a la madurez. Colosenses 1:28, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre maduro en Cristo. Aunque la predicación de la palabra de Dios no es el único medio de gracia para santificar al creyente y a la iglesia, no obstante, la predicación de la palabra por los siervos de Dios, llamados y preparados para predicarla, es y continuará siendo el medio principal para santificar a los santos, para santificar a la iglesia, para guardar y conservar a la iglesia y llevarla a la madurez, llevarla a reflejar la imagen del Señor Jesucristo, pues fue para esto que el Señor Jesucristo vertió su propia sangre. Si vamos a Romanos, no tiene que buscarlo, capítulo 8, ¿qué es lo que vemos ahí? El propósito principal de nuestra salvación es que seamos hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Por esta misma razón el predicador no está satisfecho con simplemente ponerle algo a ustedes en la mente, sino que él predica esperando, si es la palabra de Dios, que seáis convencidos de que es así, para que hagáis lo que tenéis que hacer, y es obedecer a Cristo. Es tratar con vuestros corazones, tratar con vuestras almas, y que eso se refleje en todo aspecto de su vida. Y así los hombres puedan ver el poder verdadero de la salvación, el poder de Cristo mediante el Evangelio. Timoteo predica la palabra. Ahora bien, ya que la predicación es el medio principal que Dios utiliza para lograr sus propósitos salvadores, rechazamos, como otro escribió, las tendencias actuales hacia la enseñanza superficial. Rechazamos la entrega de los cultos de adoración a los testimonios, a las películas, al teatro, a la danza, al canto. Hermanos, la música no es el medio principal para santificar al pueblo de Dios. Juega un papel importante, pero no es el medio principal, y especialmente si lo que hablamos de música es con todo, no quisiera ofender, pero voy a decir, la basura que hoy se canta en tantos conciertos. ¡Qué desastre!
Me podrán decir a mí que para ellos la predicación es central, pero la verdad es que en muchos lugares la música ha llegado a ser el medio principal. Donde la predicación de la palabra deja de ser central y predominante en la iglesia, su adoración será superficial. La gente se sentirá bien y animada por la música. ¿Quién no? Yo voy a un concierto de esto y no estoy diciendo que he ido. Y empiezan a tocar con los diferentes ritmos, sean de allá o sean de Estados Unidos. De momento yo tengo que empezar, oye, cuidado, tengo que controlarme. Y mi esposa empieza a decir, yo no puedo hacer eso ante mi esposa porque, oiga, pero si yo voy a un concierto, como vi en un concierto, por vídeo, no que estaba allí, en Sudamérica, una multitud de jóvenes y todos con muchos levantando las manos, y no estoy en la polémica ahora de hablar de si levantar la mano o no. No, el problema es que estaban ahí levantando las manos y ahí se sentía. ¿Y quién no siente supuestamente el Espíritu en esos momentos? Y se sienten como que llenos. ¡Qué experiencia! ¡Qué cosa! ¡Qué sensación! ¡Qué cosa emocionante! Vayan a ver la vida de esos jóvenes. Vayan a ver si hay realmente una santificación. Vayan a ver si entienden algo de lo que es la piedad. Porque la Biblia dice que la verdad predicada por el apóstol conduce a ninguna otra cosa que la piedad. El temor de Dios manifestado por una conducta correcta, una conducta que la Biblia aprueba en todo aspecto de la vida. Se sentirán bien, pero no serán convencidos en muchos casos del pecado, es decir, de aquel pecado que deben abandonar. Su conciencia sobre el pecado no será herida, ni sanada bíblicamente. El orden bíblico establecido por Cristo en su palabra no será obedecido. Pablo advirtió sobre el día que vendría cuando los hombres en la iglesia profesante ya no tolerarían la sana doctrina. Él afirmó que ellos, según sus propios deseos, buscarían maestros que les hicieran cosquillitas a sus oídos. Buscarán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad. Tú, Timoteo, predica la palabra. No dejes que nadie ni nada cambie tu parecer, tu método, modelo. No te dejes intimidar. Hace 46 años, Dios llevó a nuestra iglesia a los senderos antiguos por su misericordia. La llevó a reconocer el lugar central de la predicación bíblica en su vida y ministerio. El panorama, el ambiente, la dirección y la meta de nuestra iglesia cambió radical, pero positivamente. Entonces comenzamos a disfrutar de los frutos de las sendas antiguas. Jeremías 6:16. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él. Y miren la promesa: hallaréis, y aquí estoy hablando hallaréis verdadero descanso para vuestras
almas. Cristo por la predicación vino a avivar a nuestra iglesia, a llevarla a la sana doctrina, en el pleno sentido de la palabra. Él por su gracia, mediante su palabra, llevó a la iglesia hacia la madurez. Ha sido un camino difícil, doloroso y resistido por algunos. El diablo nos ha atacado ferozmente, pero ha sido el camino donde realmente hemos encontrado descanso para nuestras almas. Ha sido un camino beneficioso, edificante, transformador. Oh, no estamos diciendo que hay perfección en nuestra iglesia. No hay una iglesia en este mundo o en esta tierra perfecta. Esa es nuestra meta. Todos luchamos para llegar allí. Pero no hay una iglesia perfecta. Si ustedes llegan a nuestra iglesia, en 2 o 3 meses, y quién sabe antes, inmediatamente se darán cuenta que somos lo que la Biblia dice. Pecadores salvos por la gracia de Dios, pero pecadores. No hay iglesia perfecta y no hay pastor ni líder perfecto. A mí no me importa qué celebridad sea. No hay pastor, predicador perfecto. Todos los pastores somos débiles. Necesitamos depender de nuestro Dios y tratar con nuestros propios asuntos. Y a medida que nos exponemos más y más a la palabra, por lo menos es el caso mío, más entendemos mejor la palabra, que nos ayuda a progresar en el ministerio pastoral al cual Dios nos llamó. Pablo le dice a Timoteo que sea evidente tu progreso delante de todos. Es decir, que el pastor flaquito que llegó hace 46 años, predicando como una ametralladora, gritando como el pastor Lozano vio algo de eso, no tan terrible, no es el mismo hoy que aquel, por la obra de Dios. Todos nosotros luchamos con nuestras propias debilidades y pecados. Estamos todos en un proceso de santificación. Entonces, si tú estás buscando el pastor o los pastores o la iglesia perfecta, nunca la encontrarás. Pero sí vas a encontrar pastores que llenan los requisitos bíblicos, hombres con integridad, que no solo predican, sino que esperan que la iglesia obedezca la voz de Cristo, que llega a través de la exposición de la palabra de Dios. No ha sido fácil para esta iglesia. Yo conozco esta iglesia casi 30 años, ya llevan 31. Y no ha sido fácil para ustedes. Pero una de las características que ha distinguido esta iglesia desde su comienzo es darle a la predicación el lugar central que le corresponde para el logro no de la exaltación de un hombre o protagonismo, sino el logro de los propósitos redentores de Dios. ¿Y cuál ha sido la aspiración de vuestro pastor y de nosotros los pastores de North Bergen? La misma que tiene el Señor Jesucristo de un día presentar a su iglesia
sin mancha ni arruga. Que en su vivencia muestre el poder del Evangelio y la imagen de Cristo. Queridos hermanos, nosotros allá en North Bergen no queremos conocernos por nuestro montaje eclesiástico, con mucha tecnología y hasta el punto de hacer cosas espectaculares. No queremos conocernos por nuestros conciertos, por tener diferentes grupos de alabanza. No es que alguna cosa de esta aquí allá tenga su lugar, pero la iglesia lo que debe de distinguirse es porque mantiene la predicación bíblica en el lugar que le corresponde, buscando mostrar sus frutos. El pastor puede venir aquí y predicarles. Pero si ustedes no siguen la voz de Cristo en las Escrituras mientras son expuestas fielmente, ustedes estarán socavando la predicación bíblica y su lugar central en la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo: te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. No es solamente la predicación bíblica, es que ustedes tienen la función de sostener esa verdad, no solo por la predicación bíblica del púlpito, sino por la manera en que ustedes viven, siguiendo el orden establecido por Cristo en su palabra en la iglesia local. Por un lado, el predicador predica, por otro, la iglesia dice amén. Lo dice no solo de labios, no solo de palabras, sino con su propia forma de vivir. Trate de llevar una iglesia hoy en día evangélica, y hay algunas que sí lo son, pero son no muy pocas las que en muchos lugares la gente no se viste según las normas bíblicas de la modestia cristiana. La mujer hoy en día se le está dando un lugar prominente que Dios no le da en la iglesia. Conferencias de damas de aquí, para allá, y no quiero decir que no tenga su lugar en cierta forma, no, pero lo que quiero decir es que el énfasis está desmedido. Pablo habla de estas cosas, esto es parte de sostener la verdad, donde las mujeres vienen a este lugar y dicen: nosotros no nos avergonzamos de lo que somos, y eso no solo de labios, sino a nuestra misma manera de vestir. Y los hombres igualmente deben vestir con modestia, deben recordar dónde están, deben de tener decoro, pudor. En fin, Pablo lo da a la iglesia. Pablo le da a Timoteo lo que él tiene que predicar en la iglesia. Y la iglesia lo llama a ese orden bíblico. Queridos hermanos, aquella característica distintiva que por la gracia de Dios le ha distinguido a ustedes, nunca la pierdan. La bendición y las bendiciones que ustedes están recibiendo hoy ha sido porque desde el principio Dios llama a un hombre que no teme a los hombres. Que no está buscando popularidad,
sino que Dios sea honrado en su iglesia. Pues a Él, dice la Biblia, sea la gloria. ¿Dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Mañana, delante de Dios, cada ministro compadecerá para dar cuentas. Y si edificó sobre un fundamento que no es bíblico, todo lo que hizo con toda su celebridad, si llegó a ser célebre, y yo no tengo problema si alguien es célebre, pero el celebritismo no es bíblico. En aquel día manifestará la obra que realmente esa persona hizo, y esa persona recibirá la gloria, recibirá la alabanza de aquel cuya alabanza es la que cuenta, la de Dios. Por nada del mundo retrocedan, manténganse fieles. Una iglesia, así como hay otras iglesias, esta no es la única iglesia, que mantienen esa postura, esa convicción. Dios continuará bendiciéndolas. Ustedes serán un estímulo a otros, a otras iglesias, a otros pastores. Que lo que cuenta no es seguir lo que otros hacen, sino lo que la palabra de Dios enseña. Ha sido para mí, con esto termino, una gran libertad, que no tengo que estar inventando, que no tengo que estar corriendo de conferencia a conferencia, no porque no sea útil a una que otra, pero no tengo que estar inventando. Todo lo que tengo que hacer y lo que se ha hecho es lo que la Biblia declara. Que Dios os bendiga y continúen adelante. A Él sea la gloria, hoy y para siempre. Amén. Oremos. Oh Padre, encomendamos a ti tu palabra en esta mañana. Todo aquello que ha sido bíblico, úsalo para fortalecer otras iglesias que están comenzando, que están buscando la verdad. Perdónanos donde hemos fallado como iglesias y como ministros, pero te pedimos que tú nos ayudes, nos santifiques y sigas obrando en nosotros para que podamos sostener la verdad, tanto el predicador como la iglesia. Ven, manifiesta tu poder y tu gracia. Para la gloria de Cristo te lo pedimos. Amén.